Buenas noches con todos. Eh, Mi nombre es Giancarlo Villegas, estudiante de Derecho. Buenas noches, señores miembros de mesa, doctor Sergio Muñoz Gajardo, doctor Héctor Lama More, doctor Miguel Falla Rosado. Para Iniciativa Ciudadana de la Justicia, es un honor tenerlos en esta cuarta conferencia denominada La IA en el Sistema de Justicia. Antes de todo, vamos a presentar brevemente a los miembros de mesa. Como expositor, contamos con la participación del doctor Sergio Muñoz Gajardo, quien es abogado chileno por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con una destacada trayectoria en el Poder Judicial. Fue presidente de la Corte Suprema de Chile durante los años 2014 a 2016. Actualmente se desempeña como consultor legal y participa en proyectos tecnológicos relacionados con la justicia. Dentro de los panelistas intervinientes, tengo el agrado de presentar al doctor Héctor Lama More, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios concluidos de doctorado en Derecho en la misma casa de estudios. Se desempeñó como juez titular de la Corte Suprema desde el 18 de febrero del 2016 al 4 de abril del 2024. Actualmente es docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, perdón, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, expositor nacional e internacional en temas relacionados con la justicia comercial, autor de obra y diversos artículos en temas jurídicos en materia civil y procesal civil, publicados en revistas especializadas. Contamos también con la participación del doctor Miguel Falla Rosado, abogado y magíster por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con especialización en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad de Piura. Ha laborado por más de 20 años en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, es profesor universitario con más de 18 años de trayectoria y es coordinador del proyecto Inocente, patrocinado por Western California University. Actualmente se desempeña como abogado litigante y es socio fundador de la firma Falla Rosado Abogados. Luego pasa el doctor Miguel Falla Rosado. Gracias, Juan Giancarlo. Tú sigue manejando, por favor, para que controles entre 45 y una hora al doctor Muñoz y después 7 minutos, doctor Lama y a mí, por favor. Giancarlo. Sí, doctor. Bueno, damos por iniciado la conferencia, doctor Sergio Muñoz Gajardo. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. En realidad tenemos una amistad que nos une por mucho tiempo con Miguel Falla Rosado y gustoso he aceptado la invitación que me ha cursado hace unos días atrás. La inteligencia artificial eh, n- no vamos a decir que nace hace poco tiempo, tiene una vida hace mucho tiempo. Lo que ha ocurrido es que se ha ido perfeccionando en el tiempo y de una informatización ha pasado a la automatización y ahora ya eh, como integrante eh, que no se puede dejar de contar con ella en el sistema de justicia. Pero el esquema general de la presentación de hoy va a ser hablar unas pocas palabras de lo que es la modernización, de lo que es la inteligencia artificial y sus clasificaciones, las labores comunes a las tres instituciones que abordaremos, las policías, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y después desarrollaremos algunas ideas en cada una de estas instituciones, las policías, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y vamos a extraer dos pequeñas conclusiones solamente. Iniciando inmediatamente lo que es la materia, podemos decir que eh, la modernización en general se ha dicho que tiene un doble carácter. La tecnología, la innovación y la industria
se le ha hecho responsable de un sinnúmero de errores y horrores en el desarrollo de nuestras sociedades. Y se le responsabiliza de muchos males, en algunos con razón, en otros no tanto. Sin embargo, de la misma manera, se hace descansar en la tecnología, la innovación y la industria, que en ellos reposa o descansa la solución para los problemas que tenemos como sociedad. Por cuanto el hambre, la falta de educación, la ausencia de recursos económicos, de servicios, productos u otros aspectos de nuestras sociedades, se tiene claro que no es posible afrontarlo sin estas tres variables: tecnología, innovación e industria. Por lo tanto, surgen, como antes era en el aspecto negativo, surgen para dar respuesta de una manera positiva a las diferentes demandas de nuestras sociedades. Por eso es el doble carácter que tiene lo que se ha denominado la modernización. Esta modernización va a tener un efecto determinante en lo que es el acceso de todas las poblaciones en nuestro planeta a los bienes y servicios de nuestra sociedad contemporánea, como también al ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, como también a los civiles y políticos. Para no hacer una referencia posterior, podemos decir que incluso los derechos civiles y políticos eh, tienen mucha relación o están indisolublemente ligados a la innovación y a la tecnología. Todos los sistemas electorales actualmente van hacia la incorporación de la tecnología en mayor o menor medida, desde el sufragio eh, tecnológico o digital, que se les llama, hasta los recuentos de votos. Entonces, que ya por la cantidad de habitantes en algunos países es imposible hacerlo como era antes manualmente. Es por señalar algunos. La participación en las redes sociales indudablemente también va de la mano de lo que es la tecnología y la innovación. No podríamos en la actualidad, y como se han denominado distintas generaciones, hoy día en la inmediatez, no podríamos tener las respuestas que hoy tenemos, la instantaneidad en lo que es el acceso a las distintas vertientes del conocimiento, sin precisamente la incorporación de las tecnologías en los medios de comunicación. Entonces, todo esto es la anticipación de lo que vendrá con la inteligencia artificial, que yo le he tratado de, en este momento, de conceptualizar de una manera completamente entendible para no eh, irnos a ciertas definiciones o conceptualizaciones muchísimo más sofisticadas. En definitiva, la inteligencia artificial está referida a la capacidad de los sistemas computacionales e informáticos con el objeto que, mediante distintas aplicaciones, procesos o desarrollos específicos, pueda realizar tareas que normalmente están asociadas a la inteligencia humana, como son el aprendizaje, el razonamiento deductivo, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Esto es lo que ha determinado que se le denomine como inteligencia artificial, por cuanto con anterioridad solamente estábamos acostumbrados a la automatización de procesos que se podían hacer con cierta rapidez, que se podían hacer por grandes cantidades de volumen, pero no estábamos acostumbrados a generar un
producto que tomara por base la información, los registros, los repositorios, como se denomina, o el enlace de los computadores o los sistemas, ya no un computador precisamente, sino que a los sistemas a que acceder, y que puedan estar conectados en espacios físicos total y absolutamente distintos, y que se procese esa información y se pueda obtener algún razonamiento distinto o diferente del que emana de estos repositorios. Y eso es lo que se ha dicho, que este es un razonamiento deductivo que es propio de la inteligencia, y por lo tanto estaríamos ante una inteligencia artificial. Pero en realidad esto se construye con ciertos desarrollos informáticos, algoritmos o programas que son entrenados precisamente con el objeto de poder afrontar decisiones diferentes con determinados conocimientos con los cuales se nutre a esa, eh, podríamos decir, a ese programa o aplicación a la que se le va a consultar. En realidad existen muchas clasificaciones de lo que es la inteligencia artificial y formas a las cuales se accede también a esta inteligencia artificial en esta forma como lo hemos señalado. Pero esta clasificación tiene algunas categorías o se divide en una que es más débil o que está representada por ciertas labores que podríamos clasificar desde el punto de vista de la utilización de la inteligencia artificial más débil o básicas, como una más fuerte o desarrollada. Entonces, para los programas y para las aplicaciones que se pueden manejar en la inteligencia artificial, es relativamente una tarea fácil el procesamiento de datos, de imágenes o de reconocimiento de voz, por cuanto lo que significa simplemente es asociar una imagen con una consulta, ¿ah? O muchas imágenes a diferentes consultas que se les puedan estar haciendo al mismo tiempo, y eso dependerá de los equipos que se empleen. Ya una inteligencia procesal un poco más fuerte o más profunda o más desarrollada se enfoca en crear ya sistemas de inteligencia que ya van a hacer un desarrollo de procesos con la información que se le entregue. Y aquí va a ir ya un análisis más riguroso y más preciso, como lo vamos a ver en los ejemplos que vamos a desarrollar más adelante en relación a las policías, al Ministerio Público y al mismo Poder Judicial. En segundo lugar, vamos a ver que la inteligencia artificial nos va a entregar una resolución de problemas, nos puede hacer pronósticos o predicciones sobre la base de la información que nosotros le entreguemos, y también va a poder realizar labores de carácter automática o con la automatización de tareas repetitivas y también nuevas. Y con esto vamos a obtener eh, una optimización de los procesos, pero todo va a descansar en el entrenamiento que se le dé a los sistemas, y mientras más se utilice, mientras más información se le ponga, más sofisticadas van a ser las respuestas. Y también se ha señalado que es parte de lo que involucra la inteligencia artificial, la robótica, que está presente en las fábricas, pero también en procesos tan sofisticados como las cirugías o microcirugías a distancia, en que ya los médicos no tienen que estar en el lugar donde se encuentra el paciente, sino que ellos, por medio de la telemedicina aplicada con la robótica,
pueden desarrollar complejas intervenciones, todo de la mano de los programas para poder ser lo más preciso posible en esto. Pero si seguimos avanzando, para entrar ya en materia de lo que es propiamente lo que vamos a abordar en esta oportunidad, hay labores características de estas tres instituciones, Policía, Ministerio Público y Poder Judicial, que eh, si las analizamos, van a variar en las personas a las que se refieren y en algunos casos a ciertas funciones a las que se refieren, pero que en el fondo son propias a todas las instituciones prestadoras de servicios. Y vamos a ver que presupuesto y contabilidad es transversal a todos los servicios eh, que necesitan invertir fondos, sean públicos o privados. Generalmente, el presupuesto de estas tres instituciones va a estar de la mano del presupuesto público y la contabilidad también. En estos dos aspectos, indudablemente que la inteligencia artificial puede prestar una contribución básica y también profunda, por cuanto puede gestionar en los datos todo lo que está relacionado y hacer y de alguna manera presentar lo que es el presupuesto para la institución en un año, en un bienio o incluso en unas determinaciones de años mayores. Lógicamente que va a poder llevar toda la contabilidad de estas instituciones sin ninguna duda y con una exactitud milimétrica, siempre que lo dejemos actuar. Las instituciones nuestras son un poco reacias a incorporar todos estos adelantos, pero hay que ir de la mano con los nuevos tiempos y específicamente los sistemas de contabilidad y de presupuesto, ya hay normas internacionales por los cuales realizar. Y estos ya están dados por la Unión Europea y en nuestros países por la legislación que ya impone lo que es la contabilidad gubernamental, igual que la formulación del presupuesto. Todo esto se puede hacer auxiliado por programas que ya están a disposición con el objeto de llevar lo más exactamente posible la contabilidad. Pero donde a mí por lo menos me causó una de las mayores sorpresas, porque esto cada vez a uno le va sorprendiendo más, es que en infraestructura ya no es un aspecto que sea del futuro para que nos presenten en 3D lo que son las estructuras de los edificios y nos digan lo que debe tener cierto tribunal, cierta oficina del Ministerio Público o las policías. Puede integrársele la información y el sistema le entrega inmediatamente, casi como un holograma, la construcción a la cual debe accederse y la forma como, cumpliendo con la normativa ambiental, es la más adecuada para una localidad. Y en este sentido, resulta eh, muy, muy llamativo que incluso se hagan requerimientos de tipo artístico, de colores y otras exigencias que pueden ir solicitándose en lo que se refiere a la infraestructura. Me correspondió ver en funcionamiento esto y con mucha anterioridad por programas que no eran de inteligencia artificial y que ahora han sido perfeccionados, pero de una manera extraordinaria.
entramos en el tercer aspecto que es, yo creo, de donde tiene mayor desarrollo la inteligencia artificial, la gestión del conocimiento, la capacitación, la formación, la biblioteca y los archivos. Aquí se incorpora lo que habíamos visto antes, la inteligencia artificial, pero además con la robótica y con la capacidad de procesar una cantidad de eh, documentación, artículos y libros que por lo menos yo no había tenido oportunidad de verla con anterioridad. Y es así como todos los estudiantes y los profesores y todas las personas ya manejan cómo se puede ir solicitando, teniendo el repositorio respectivo, la aplicación de inteligencia artificial, le podemos ir solicitando que vaya confeccionando documentos cada vez más profundizados sobre temas específicos. Pero además de eso, se pueden ir generando eh, cápsulas que van a entregar la capacitación sobre temas precisos y determinados. Acá en Chile, por ejemplo, se hacen para el legislador ha determinado que en ciertas materias, como son las relaciones humanas, debe haber un buen trato, trato cordial entre compañeros de trabajo y también al público y también a los clientes, tanto en la esfera pública como en la esfera privada, lo que se denomina la ley Carim, acá en Chile. Y se ha solicitado que todas las personas deben ser capacitadas en el buen trato y el buen servicio. Y en esto se ha ido generando programas que van a ir de la mano con la capacitación individual y colectiva. Todo ello por medio de módulos en que las personas van conversando y le van preguntando acerca de la legislación y va dando las respuestas respectivas de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y el adiestramiento, cómo se deben comportar. En lo que son los cursos y las capacitaciones, indudablemente que también se utiliza. Pero voy a hablar de, en este caso, de un aspecto que tiene que ver con la robótica y tiene que ver con la automatización y con la inteligencia artificial. Chile es un país eh, muy largo, 4.200 kilómetros de extensión, y al igual que Perú. Y en los tribunales, generalmente, lo que más hace falta es los libros para la capacitación de los magistrados y de los funcionarios judiciales. Y recursos no hay para dotar a cada una de estas unidades, a cada uno de los tribunales, de la cantidad de libros que se requieren para que estén actualizados. Una reforma legal permitió que lo que se denominan bibliotecas cerradas, que solamente se usan en un conjunto de personas, estaban autorizadas para digitalizar los libros con los que cuenta su biblioteca. Esto nos permitió a los libros de la Biblioteca de la Corte Suprema proceder a digitalizarlos y de esa manera pudieron ser utilizados por todos los integrantes del Poder Judicial a lo largo y ancho del país. Y posteriormente se pueden extraer consultas del sistema. Entonces, si nosotros aplicáramos inteligencia artificial, podríamos, con un programa, sobre la base de esa misma biblioteca, efectuarle las consultas pertinentes para que nos den una solución distinta o una resolución distinta a los problemas que les estamos planteando. Esto también se podría hacer vaciando en el repositorio todo lo que es la legislación que está vigente en el país. Posteriormente vamos a ver esto aplicado a las decisiones jurisdiccionales, pero también está relacionado
que con estas tres instituciones, la selección del personal, la calificación, lo que hablábamos, la formación de los estamentos, categorías dentro de ellas, el pago de remuneraciones, gestión de bonos, incentivos, bueno, diferentes asignaciones que se le entregan, todo esto indudablemente los puede ser manejado tanto por el aspecto computacional, pero ya indefectiblemente, sin error alguno, por la inteligencia artificial, dándole la información correspondiente. Pero donde ha empezado a tener una aplicación muy importante es en la fiscalización, control y disciplina interna, por cuanto se pueden ir cruzando los patrones para ver si en definitiva hay defectos del sistema, hay falta o carencias que corresponde solucionar y de esa manera ir supliendo para brindar un mejor servicio en las tres instituciones. Para realizar un control, por ejemplo, y las personas que desarrollan labores informáticas nos pueden ilustrar que ya es posible hace mucho tiempo, más de 10 o 20 años, que cada vez que uno accede, una persona accede de su computador a a un repositorio de datos, queda identificado como una huella digital el computador y la IP desde la cual accedió, de su identificación, y esto puede ser procesado rápidamente en un momento que necesitemos la información y nos puede llegar a decir hasta el funcionario que tuvo acceso y procedió a ingresar a un eh, archivo de carácter reservado, por ejemplo. Después está en lo que es la adquisición y administración y distribución de insumos, las labores de bienestar, eh, tareas institucionales de representación y en lo que me quiero detener un poco más es en la transparencia, difusión, la vinculación con el medio, las publicaciones periodísticas, escritas de radio y televisión, en que eh, por ejemplo, se han confeccionado lo que se denominan avatar o eh, que dan respuesta a las solicitudes que le hace la gente ya de una manera interactiva o por medio de videos que se han ido confeccionando eh, en los diferentes poderes judiciales, no solamente en, en, en nuestro país, que en realidad los creamos hace mucho tiempo, un par de mascotas, uno de sexo masculino y otro de sexo femenino, que se llama Justo y Justina, y estos han ido creando, en definitiva, un sinnúmero de interacciones, ya sea con niños, niñas y adolescentes, como también con ciertos sectores de la población en aspectos que están relacionados con familia, pero también se nutren con aspectos de programas de televisión y se ha ido incorporando paulatinamente también a radio. Pero veamos ahora para un poco avanzar más que el tiempo apremia, lo que es la inteligencia artificial en cada una de las, de las instituciones. La labor de policía para que nos entendamos también, todos sabemos que desde el punto de vista del derecho administrativo, la labor de policía no la desarrollan únicamente las instituciones que están encargadas de investigar la criminalidad y mantener el orden público, sino que todas las instituciones de servicios que tienen por objeto fiscalizar el cumplimiento de la normativa administrativa. Pero en esta exposición solamente abordaré lo que son las labores operativas de, de las policías
que están encargadas del orden público y la criminalidad, no de las policías en general, porque hay policías de salubridad, de infraestructura, de construcciones y otras, pero esas no están abordadas en esta oportunidad. Y internacionalmente a las policías se les clasifica en preventiva, investigativa y represiva. Generalmente se utiliza preventiva y represiva. Y después también hay otras caracterizaciones que son por la función que desarrollan, fronterizas, tránsito, orden público, inteligencia y otras. Eh, Reitero que nosotros nos vamos a detener específicamente en las labores operativas más que en otras, por cuanto los aspectos generales ya están referidos en el panorama que dimos a todas las instituciones, a las tres instituciones como un todo. También existe una división de lo que está relacionado con los crímenes que se investigan. Puede considerarse la inteligencia artificial en distintos aspectos, pero sin duda no sustituye la labor humana. Pero quiero ir más adelante para ir haciendo un poco más concreta la labor de lo que es el uso de la inteligencia artificial en aspectos preventivos. ¿Por qué? Porque aquí, con el conjunto de datos que se pueden ir proporcionando a la policía y que se van recolectando, nosotros podemos ir estableciendo patrones de conducta desde un partido de fútbol a una eh, determinada plaza en un sector poblacional, por cuanto vamos a ir acopiando los antecedentes y vamos a poder ir fijando los requerimientos que esa realidad nos hace para focalizar las acciones de la policía. Si tenemos claridad dónde se desarrolla una actividad delictiva específica y en tales oportunidades, vamos a poder focalizar en ese sector lo que es la vigilancia y la presencia física de las policías. Eh, en un ejemplo que me correspondió dirigir, lo puedo, lo puedo contar, que me encontraba a cargo de la investigación de unos delitos de pedofilia en Santiago, y por la recopilación de datos y después la utilización de los medios más modernos para poder empezar a cruzar todos los datos que se encontraban, pudimos focalizar los lugares en Santiago, que eran 52, en los que se era más propenso a la labor delictual en relación a la pedofilia. Y lógicamente que en esos sitios nosotros fuimos, porque andábamos buscando unas personas, a hacer redadas un fin de semana y otro fin de semana y por 4 fines de semana. Nos, nos resultó, pero al mismo tiempo eh, hubo un efecto que se produjo, que la criminalidad bajó producto de la acción policial o la presencia policial en todos esos lugares que eran el conjunto más sensible donde se producía la delincuencia. Entonces, si uno está a cargo de lo que es la labor policial, puede desarrollar esta misma labor, pero ya no con mira a una investigación concreta, sino que a labores de orden público. Esto es por señalar algunas de las bondades que tiene la utilización de lo que es la inteligencia artificial, porque cruza datos, eh, un sinnúmero de datos que nos arrojó para los efectos de poder concentrarnos en los lugares en que precisamente se tenía que acudir. Después, en lo que se refiere a las labores investigativas,
Todos los países han construido desde hace mucho tiempo su base dactilar, pero también podemos ir a lo que actualmente ya hay algunas empresas privadas que dan por medio del control fotográfico o la captura facial de las personas, el ya biométrico, incluso hasta del ojo, para los efectos de poder efectuar la identificación. Y el Estado no tendría limitaciones para poder usar este medio que nosotros lo hemos visto en muchas películas y también que lo usan algunas policías en el mundo. Lo mismo ocurre con el registro de ADN y me voy a detener en lo que es el aspecto balístico, porque también con motivo de una investigación criminal solicité que me dijeran cuál era el laboratorio eh, más adelantado en el mundo para que hiciera una pericia balística. Por cuanto nosotros teníamos los, las balas percutadas, pero no sabíamos, eh, solamente se había podido determinar el calibre del arma, pero no teníamos identificado la marca, alguna otra especificación, las estrías o un conjunto de otras características. Y esto nos permitió, con con los plomos, ir a estos laboratorios que estaban ubicados en Los Ángeles, Estados Unidos, y otro en Toronto, Canadá. Y lo que hacía el, el laboratorio IRIS, que se denomina el nombre de esta institución, era capturar la imagen del plomo por todos lados y posteriormente la chequeaba con su base de datos y podía determinar el calibre y el arma de la cual provenía ese proyectil. Y nos determinó el calibre y la marca del arma de la cual venía. ¿Qué nos dijo? Señor, esta es un calibre 38 y que proviene de una marca Dan Wesson, una marca Dan Wesson, no Smith Wesson, sino que Dan Wesson, una marca, por lo menos para mí, absolutamente desconocida. En Chile tenemos un, una institución que es la encargada de eh, recopilar todas las armas que son confiscadas o aquellas que de alguna manera son encontradas y que no tienen dueño. Y como no teníamos cómo ver si había alguna arma Dan Wesson, y también lleva el registro de todas las armas inscritas a nivel nacional. Entonces solicitamos que nos dijera si había en Chile algún arma Dan Wesson inscrita. Y había dos, solamente dos. Le dijimos si tenían, nos podían dar los datos de quién eran las armas, nos proporcionaron el dato, accedimos a las armas, obtuvimos un proyectil disparado por cada una de ellas, se confrontó con las estrías de las proyectiles que teníamos nosotros y una dio exactamente la misma estría. Y ahí se pudo llegar a determinar al responsable por esto y lógicamente uno llega al entendimiento que puede haber un cierto error, pero eh, posteriormente contamos con la confesión de la persona que había realizado esta acción. ¿Qué es lo que uno puede hacer con la inteligencia artificial? Someter a reinscripción a todas las armas
del país, extraer un proyectil, dejarlo registrado en esta base de datos y posteriormente, cuando ocurra algún hecho criminal, podemos tener una base de datos con la cual confrontarlo, igual como un registro de ADN. Y de esa forma hace más eficiente la labor policial. Todo esto sobre la base de un sistema parecido o casi similar al de las ruletas de un casino, en que empiezan a dar vueltas desde los proyectiles que no tienen ninguna coincidencia hasta los que van produciéndose mayor coincidencia desde el punto de la estría hasta que hace match total y absoluto, de todas maneras, dándole vuelta al proyecto. Entonces, es, es importante que lo más importante va a ser la construcción de los registros o las bases de datos para poder desarrollar la labor investigativa posterior. Entonces, esto significa que se desarrolle una labor planificada. Si nosotros queremos solucionar los delitos de ayer, claro, no va a ser posible cuando vamos recolectando todas las armas y haciendo esta recolección de datos, igual que con el ADN, pero con el tiempo sí vamos a llegar a un momento en que vamos a tener conformado un registro que va a ser muy útil, muy útil. Después, el, la construcción de una base delictual, por lo menos acá en Chile se estaba confeccionando eh, por territorios, por tipo de delito, por personas ligadas con parentesco familiar, con eh, características eh, específicas en cuanto a la periodicidad en que incurrían en delitos y todo otro, hacía que todas las labores, estos elementos pudieran conjugarse y se podía llegar precisar, a precisar eh, dónde estaban los nudos neurálgicos de la delincuencia y poder afrontarla con mayor eficiencia. Esto también se tiene que ir de alguna manera estableciendo de manera planificada. En un momento determinado, acá en Chile, el Congreso nos pidió un dato al Poder Judicial y nos dijo, mire, aquí las policías están peleando y no saben cuántas órdenes de captura, órdenes de aprehensión, detención o como quiera llamársele, existen pendientes en el país. Y nosotros le dijimos, sí, nosotros las tenemos en nuestro sistema, los tenemos ordenados y podemos determinar que las órdenes de captura o detención en el país son 64.000. Y las policías dijeron, no puede ser tanta la cantidad. Sí, le dijimos, aquí están. Y se les dijo toda la cantidad de personas que no habían sido aprehendidas. Bueno, esto llevó a que se hiciera un repositorio con todas las órdenes de aprehensión de la policía y que es posible ser consultado por todos los carros policiales, por todas las unidades y eh, de alguna manera tener la información instantánea de las órdenes de aprehensión por la vinculación que existe entre el Poder Judicial y las policías para darle la instrucción inmediata en el día y en la hora en que son dispuestas las órdenes de aprehensión para los efectos de que ellos procedan a registrarlas y las comuniquen a todo el país por sus medios informáticos y se procesen y se vea en qué delitos han estado inmiscuidas estas personas y se hagan todo unos estudios que después, por edad, por sexo, por etnia, ¿no? Unas cosas que se pide por los estudiosos que en realidad debe tener unos objetivos muy importantes, pero que a la hora del análisis policial es si se captura a la persona o no se captura, y eso es la única manera de
de verlo es por medio de los controles policiales, por medio de los controles de aeropuertos, y eso tiene que estar el dato eh, disponible para que efectivamente se cumpla con esa labor. Después, en los vehículos en cargos por robo ocurre exactamente lo mismo. Ya hay ciertos portales que se han construido para captar la patente o el GPS que se puede solicitar obligatoriamente que posean los vehículos para los efectos de su ubicación. Y en estas condiciones se va a tener que un vehículo, si tiene una patente clonada, va a dar la información inmediatamente que está en dos, pero eso sobre la base de el tratamiento de la información de manera adecuada. También en labores de información sana, pero de labores de inteligencia con fuentes abiertas, con fuentes cerradas, y también para el trabajo de las policías puede ver la forma de incorporar lo que es la inteligencia artificial para el tratamiento de lo que es eh, a los lugares que va la persona, donde con la tarjeta de crédito, increíblemente, usted puede determinar hasta cuáles son los consumos alimenticios más recurrentes de las personas. Indudablemente también puede ser utilizada en las labores internas de las policías. He tratado de pasar lo más rápido que me ha sido posible para ir viendo ejemplos de distintas naturalezas, pero están las investigaciones internas de corrupción. Yo siempre he dicho que a lo mejor una denuncia no es suficiente como para alejar a nadie si es que hay dudas respecto de la ocurrencia en cuanto a la corrupción, pero dos, tres o más en distintas partes donde se desempeñe la misma persona ya hacen incurrir en una sospecha un poco mayor. En las labores de la policía hablamos un poco de lo que eran las pericias, pero es muy importante para las mismas policías hacer un seguimiento de los procesos judiciales que ellos van a poder ir determinando eh, cómo se les va requiriendo, en qué labores se les va requiriendo y además el archivo que se va produciendo de determinado expediente en que eh, no se ha llegado a resultados y tener siempre presente eh, había algo que antes se realizaba y se tenía un repositorio muy actualizado, pero posteriormente no sé lo que habrá ocurrido, que incluso a las personas se les pedía que fueran eh, indicando los datos más específicos de los objetos que han sido sustraídos con motivo de los robos u otros delitos. Y con ello se les podía ubicar cuando eran recuperados en cualquier labor policial. Bueno, esto mismo se puede hacer con lo que se ha determinado el tráfico de estupefacientes, lo que es el aspecto del crimen organizado, o también otras labores que están relacionadas con delincuencia en la frontera y los contrabandos, el ingreso de mercaderías eh, que en definitiva son peligrosas, pero aquí fundamentalmente se da por el cruce de la información con los bancos, con la reglamentación que todos los países tienen de conocer a su cliente y por lo tanto el seguimiento de lo que es la inversión de los dineros resulta indispensable para poder desarrollar esta, estas funciones policiales en los distintos aspectos de la delincuencia. Pero también está lo que hablábamos, eh, hasta la confección de los mismos informes y lo que va a ocurrir con el Ministerio Público y lo que va a ocurrir con el Poder Judicial. Existen programas que redactan los informes, pueden redactar un informe del Ministerio Público, un informe de las policías, pueden redactar una sentencia y lógicamente que después queda al resorte del funcionario para los efectos de hacer la corrección correspondiente. Incluso hay aspectos de inteligencia artificial
que van a incidir en la redacción de los informes para que no existan repeticiones, para que las conjugaciones sean las correctas, para que las frases no se repitan, para que no haya muletillas, para que en definitiva las ideas tampoco se repitan, y le va indicando de distintos colores cuando usted utilizaba en una página el mismo verbo. Generalmente tenemos cierta tendencia a ocupar un mismo verbo, entonces se lo identifica cuando usted lo ha repetido 3 o 4 veces, se lo identifica con un color, se lo identifica con otro, para ver si tiene el resorte suyo. En algunas oportunidades le propone un texto, una frase alternativa, para que quede mejor redactado su informe de la manera más correcta. Posteriormente, si hablamos del Ministerio Público, en realidad se va a repetir un poco lo que hemos estado señalando, y aquí lo único que hay que determinar es que en muchos países la labor preventiva no está en la mano del Ministerio Público como una tarea específica, sino que eso queda más bien al lado del gobierno. El Ministerio Público está más en la labor represiva, que es ante un delito concreto, por cuanto ellos son los titulares de la acción penal. Pero tiene, como hemos dicho, las mismas necesidades que hablamos de estas institucionales, y el aspecto en que yo me detendría eh, de manera más delicada es en que el Ministerio Público tiene una labor de coordinación de todos los datos que existen en el país respecto de las personas. ¿Para qué? Para desarrollar una eficiente investigación criminal. Si él procesa y de alguna manera interrelaciona todos los datos, le va a ser muchísimo más fácil el llegar a una investigación más exacta y con mucha mayor rapidez, y haciendo funcionar todos los aspectos que hemos visto de la labor policial. Bueno, voy a tener que dejar un poco, eh, sin referirme mucho, para poder avanzar para el Poder Judicial, porque nos está quedando poco tiempo. En cuanto al Poder Judicial, además de todas las labores institucionales a las que nos referimos, está un aspecto de lo que es la función jurisdiccional, fundamentalmente. Porque lo otro se refiere, es lo mismo que hemos hablado para la gestión del conocimiento, cómo se llevan los archivos, cómo se llevan los registros, todo es exactamente igual que en las demás instituciones. Pero aquí hay una función característica del Poder Judicial que son principalmente dos. Es cómo se tramitan los procesos judiciales y cómo se dictan las sentencias, por cuanto en el análisis de las sentencias o las determinaciones judiciales va a generarse lo que es la jurisprudencia. Entonces, en los sistemas de tramitación, ya casi la mayoría de los países se han establecido lo que son los sistemas de tramitación, y en los más avanzados existirá el sistema único de tramitación jurisdiccional, que en general ya casi todos los países tienen una base escrita y una base de audiencia, o una base por medio de la oralidad. En estos procedimientos es muy determinante utilizar lo que es la inteligencia artificial para generar la respuesta a las presentaciones que hagan las partes, por cuanto se desarrolla captando determinadas palabras de la presentación de las partes para generar la respuesta de la resolución jurisdiccional, e incluso de la propuesta de una resolución un poco más elaborada. Veíamos que por medio de la biblioteca judicial virtual teníamos la posibilidad de tener una base de excelencia por medio de la capacitación continua o gestión del conocimiento también, pero por medio de los sistemas jurisdiccionales
vamos a tener una respuesta más oportuna y podremos evitar lo que pasa en todos los países, lo que es la mora judicial. Y aquí no hay que tener miedo. Yo, por lo menos, eh, creo que la idea, ustedes me van a poder decir o contradecir, pero yo creo que el hecho de un tribunal con, con un solo juez o un sistema con eh, físico de una construcción específica en que esté un magistrado, estén los funcionarios, se desarrollen las audiencias, ese modelo está en crisis. Ese modelo ya de alguna manera no es posible seguirlo manteniendo. El sistema debe de alguna manera migrar a, eh, yo lo califico centros de producción a escala. Por ejemplo, en que exista en el país que sea unos 2 o 3 centros de respuesta y que provean todos los escritos que llegan al sistema único de tramitación. Y eso haría más eficiente la respuesta del sistema. Posteriormente, identificando lo que son los escritos más importantes y las pruebas más importantes dentro de un proceso, es posible elaborar una base de sentencia con lo que son los resúmenes de estas pruebas para proporcionárselo al magistrado para que no tenga que hacer este resumen que generalmente hacen y se dedique a lo que son la confección de los razonamientos. Y si ustedes me apuran, teniendo las bases legales y jurisprudenciales, se le puede solicitar por medio de la aplicación de inteligencia artificial que avance en una propuesta de resolución de lo que ha sido generalmente resuelto por esas materias por la jurisdicción en, en una materia determinada. Lógicamente que la construcción de la sentencia la propone la inteligencia artificial, pero la valida el magistrado porque va a tener que ser conforme a su criterio, no conforme al criterio que le da, en este caso, la máquina o el sistema. Todo eso se puede hacer. Hay países que han avanzado y que han construido lo que se denomina los sistemas únicos de tramitación automatizados. ¿Qué significa esto? Que ya los escritos por los abogados no se presentan de la forma como ellos quieran. Se hacen por medio de formularios que proporciona el sistema. Y se trata de unos formularios inteligentes, autocopiativos, como quieran denominársele, en que se identifican las partes en el rectángulo correspondiente y posteriormente se puede trabajar la información que está expresada en estos escritos. Y de esta forma eh, es posible identificar con mayor precisión cuál es el núcleo de la resolución. El núcleo del problema que está siendo resuelto por el tribunal. En Chile, este sistema lo tiene la Contraloría General de la República. Eh, también el Poder Judicial lo tiene en algunas materias que se llama trámite fácil, en algunos escritos específicos. También nosotros lo desarrollamos para la construcción de las sentencias, pero no ha sido profusamente utilizado por los magistrados. Pero lo que quería avanzar era un poco contarles que es posible llegar a efectuar esto. Es más,
En la Corte Suprema, en la tercera sala de la Corte Suprema, nosotros no ocupando inteligencia artificial, sino que automatizando solamente, eh, l- nosotros llegamos a dictar sobre algunas materias recurrentes en un día 12.000 sentencias, porque eran de la misma materia y más o menos se resolvían de la misma forma, por medio de formularios inteligentes. Y resolvíamos periódicamente, casi todos los días, miles de recursos en un día y nos decían cuántos recursos vamos a firmar hoy día de este tenor, nosotros lo revisamos, de este tenor se van a firmar 2.000, de este otro 3.000, de este otro, ¿ya? Y, y se dictaba que sin el apoyo del, de los sistemas no se podrían haber hecho. Y estaríamos viendo causas muy, 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 muy atrasadas. Entonces, es para que se tenga conciencia de que la utilización de la inteligencia artificial es conveniente, da una respuesta de excelencia y también de oportunidad. Las prevenciones podrán haber muchas, pero eh, permite avanzar. El, voy a contar uno de estos proyectos, que es el Conecta Prejud, porque la pandemia nos hizo aprender de ciertas realidades, de ciertas realidades y de la necesidad de jurisdicción, si no instantánea, de la protección instantánea de los sistemas, porque si no se presta inmediatamente ya es tarde. En una oportunidad una persona concurrió a los tribunales y no fue atendida, una mujer, y en definitiva en la noche su pareja la mató. Y fue porque el sistema no pudo responder. Y ahí, eh, por lo menos, se me planteó la inquietud de que si uno podía concurrir por correo electrónico, si podía llamar por teléfono al tribunal, si podía llamar lo que algunos conocerán con anterioridad el telegrama, o de cualquier forma para pedir auxilio al tribunal, ¿por qué no había un contacto directo con el tribunal? Entonces se creó el Conecta Paju, que es un canal de WhatsApp, de manera interactual, en que usted ya se conecta con el tribunal y empieza a interactuar, o por videollamada, y el tribunal, como en el periodo de pandemia, puede generar inmediatamente una audiencia inmediata y le da la medida de protección respectiva instantánea. Usted me dirá, ¿eso pasa en familia o en garantías fundamentales? Sí, pero también puede pasar que en otras materias, en materia civil, usted, eh, por ejemplo, en la mañana del día de hoy, yo me contacté con un tribunal que queda a 1.200 kilómetros de distancia de Santiago. Y le hice una solicitud, le dije, miren, está ordenada la certificación en un sentido que me permita a mí recurrir a la Corte de Apelación. No lo he visto en el sistema. Ya me dijo, mire, inmediatamente lo cargamos porque está hecho. Entonces usted lo va a poder bajar inmediatamente. Muchas gracias, hasta luego. Se cargó el certificado en el sistema y se presentó el recurso respectivo. Eso antes tendría que haberle pedido a alguien de la ciudad respectiva para que, entonces, todo esto lo da la modernidad y lo da los sistemas de tramitación, que son sistemas de tramitación en línea y producto de lo que es el uso de la tecnología. Pero ¿cuáles son las dos o tres conclusiones que podemos extraer de lo que hemos conversado esta tarde? Es que la inteligencia artificial es posible de ser empleada en todas las instituciones de distintas formas, de distintas formas. Es decir, somos prestadores de servicios y tenemos que esforzarnos para responder de la manera más eficiente, de la manera más oportuna y de la forma
en que reflejemos mayor excelencia en la respuesta. También no hay que tenerle miedo a la innovación. Esta favorecen y fortalecen la institución. Y hay una, una frase que yo empleo en que ya actualmente no es posible vivir en las instituciones sin la modernización. Y por eso yo hablo de que la estabilidad reposa en el cambio paulatino, que es la adecuación a las circunstancias que vamos viviendo día a día, no estando en la punta de la flecha de la modernidad, pero tampoco en la cola, sino que ir adecuándola. Y al paso del tiempo nos vamos a dar cuenta que la institución en que estábamos ha cambiado mucho, pero no nos dimos cuenta. Pero si no comenzamos ese cambio paulatino, constante y permanente, nos va a pasar la cuenta en un día que va a llegar el momento en que no vamos a poder atender los requerimientos que nos hace la sociedad. Pero sí hay que tener claro que cada institución debe definir hasta dónde incorpora la inteligencia artificial en la cooperación de sus tareas, pero sin ser reticentes a realizar la incorporación de la inteligencia artificial, porque esto ayuda. Siempre la última palabra la tendrá un ser humano. Y en el caso de los fiscales, los jueces o los funcionarios policiales, ellos son los que van a determinar qué es lo que se emplea y cómo se emplea. Pero en todo, la planificación es lo más determinante. Con eso creo que he hecho un vistazo general a lo que está relacionado. No sé si las preguntas vienen después o hay preguntas o no. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio, por su participación, por el acompañamiento que nos hace y por transmitir su experiencia de su país al nuestro. Hemos tenido una experiencia propia en esto de la utilización de la tecnología en el Poder Judicial. El uso de la tecnología se multiplicó rápidamente en la pandemia y obligó, en el caso del Poder Judicial, a desplegar la tramitación electrónica del proceso judicial a nivel nacional. Eh, por lo menos en lo que se había llevado adelante, se logró el acceso virtual de los abogados a través de una mesa de partes electrónica que actualmente está presente a nivel nacional, la comunicación virtual para las audiencias que también se despliega a nivel nacional. Sin embargo, y además el expediente electrónico, por supuesto que debe estar presente alrededor del 50% o algo más de los procesos judiciales en el Poder Judicial, ¿no? Sin embargo, este despliegue de uso de la tecnología ha tenido digamos, una limitación producto de la plataforma sobre el cual se ha desarrollado esta actividad tecnológica en el proceso judicial. Y esa plataforma, que tiene ya más de 27 años de existencia, está a punto de ser cambiada a través de un proyecto que se tiene conjuntamente con el Banco Mundial, que viene un poco retrasado, pero que me han informado que este año se ha firmado el contrato con una empresa brasilera que creará una plataforma mucho más repotenciada, actualizada y moderna, con la posibilidad de que la información que extrae del proceso judicial pueda estar estructurada o formateada para poder ser analizada desde los repositorios para los fines que el Poder Judicial estima conveniente. Y hay dos áreas que permitirían ser aprovechadas. Eh, el área de gestión del Poder Judicial y el área de la función jurisdiccional. Eh, si bien es cierto, la tecnología se ha hecho cargo, como bien lo dice el doctor Sergio, de algunos de los males que de antaño sufre el Poder Judicial o el sistema de justicia, como es la morosidad, el retraso y la falta de transparencia. Sin embargo, aún estamos, por lo menos en el Perú, en pañales en el sistema de justicia. De la policía, que ha desarrollado algunos aplicativos de comunicación con el Poder Judicial en el área de violencia contra la mujer, y
muy poco limitadamente la comunicación interinstitucional de carácter virtual entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. La inteligencia artificial se ha hecho presente en el Poder Judicial, pero a nivel de proyectos, es decir, a nivel de pilotos. No está desplegado, no está presente vigorosamente como podría estarlo o lo está en Brasil y en otros países de América Latina. Al punto de que la preocupación actualmente en muchos países de Iberoamérica no es tanto que sea necesario desplegar la inteligencia artificial, sino que damos por hecho que esta ya está presente en algunos países y en la última cumbre iberoamericana de poderes judiciales que se realizó en Perú, eh, tuvo como una de sus preocupaciones desarrollar el aspecto ético del uso de la inteligencia artificial y tratar de presentar ante los poderes judiciales de Iberoamérica este código de ética para el uso de la inteligencia artificial. Y de esta manera, digamos, asegurar a la población que cualquier defecto o problema que podría surgir del uso de este aplicativo en la solución de conflictos o en la gestión del sistema de justicia pueda ser asumido con responsabilidad. Se establecieron algunos principios que expresaban cómo es que a veces en algún momento la inteligencia artificial podía tener sesgo de discriminación si es que no está, digamos, técnicamente estructurada, ¿no? Los algoritmos o la información del cual se sirve este aplicativo pueda ser el mejor, el amplio, el que tenga todas las posibilidades de datos o de argumentos para el caso de las prognosis de sentencias o de solución de conflictos. Em, la calidad y la seguridad también es otro de los principios que trabajó este encuentro iberoamericano relacionados con la ética en el uso de la inteligencia artificial, principio de proporcionalidad, principio de transparencia, divulgación responsable, respeto a los derechos fundamentales, porque el sesgo de discriminación también podría afectar los derechos de las personas. Creo que, como bien ha referido el doctor Sergio, la inteligencia artificial ha evolucionado a pasos agigantados de una minería de datos ha pasado a una minería de argumentación, de un razonamiento humano que es el que le daba la dosis de argumentación y de lógica humana a la sentencia o a los proyectos, a las prognosis, se introduce el razonamiento inteligente. Eh, Este escenario mediante el cual la inteligencia artificial extrae de los documentos argumentos y los procesa en lenguaje natural o los procesa en textos con el cuidado de las correcciones semánticas que bien se ha dicho el día de hoy, da un escenario completamente diferente de los últimos 5 o 6 años y que actualmente es muy usado, por lo menos así he verificado en las universidades con relación al tratamiento de los textos doctrinarios en materia de derecho o textos jurídicos de las que se extraen resúmenes o se extraen conclusiones a partir de algunos documentos y que pueden preparar incluso informes que son usados para propuestas de demandas o propuestas de proyectos de solución de conflictos. Creo que este escenario es un escenario bastante nuevo y una de las tareas que también debemos de cuidar en este caso es que la información del cual se sirve el aplicativo debería ser abierto, debería tener la posibilidad de que sean auditables, que se pueda acceder a ellos para poder tener la certeza de que esa información o el desarrollo del algoritmo no produzca sesgos que afecten los derechos fundamentales. Eh, Creo que es muy importante el uso de esta herramienta. No debe, efectivamente, como bien dice el doctor Sergio,
no debe darnos temor al uso de la innovación, sino que hay que darle el espacio y el lugar que le corresponde, ¿no? Eh, si tuviéramos, por ejemplo, que extraer información automatizada producto de una recopilación de datos que vienen del propio trámite judicial y que se almacenan en grandes repositorios para que los órganos de gestión del Poder Judicial tengan información, digamos, real, en tiempo real, información fidedigna, certera, que actualmente el Poder Judicial no la tiene. Tiene información, por supuesto, pero con un retraso de un tiempo, porque esos repositorios no se almacenan automáticamente la información, sino que se hace a través de un acto de la persona que hace el descargo hacia esos repositorios, que tenemos una cantidad muy grande de información, pero que no está estructurada y que no se puede trabajar a través de los modernos métodos de análisis de datos, pero que ahora no solamente estamos hablando de análisis de datos para fines de información estadística o para proyectos o prognosis de desarrollo de la actividad de los órganos jurisdiccionales y del propio Poder Judicial, sino que estamos hablando también de información de los textos, de los contenidos, de las sentencias, que tranquilamente podrían también ser fuente de información para alcanzarle al juez, digamos, la sistematización de la jurisprudencia última, reciente, para que él pueda tener un bagaje de argumentación respecto a los pronunciamientos o precedentes para poder dar una solución adecuada al caso en concreto que tiene en manos, ¿no? Entonces hay estos dos escenarios que son de mucha utilidad. Han habido algunos intentos de implementar de manera generalizada inteligencia artificial en el Poder Judicial y no ha tenido el éxito que se esperaba, pero eso no ha mermado el entusiasmo de las autoridades del Poder Judicial en intentar y seguir intentando estos mecanismos tecnológicos que permiten, digamos, aprovechar de manera rápida información masiva, ¿no? Información masiva, como decía hace un momento, no solo para los órganos de gestión y puedan tomar decisiones rápidas, inmediatas, oportunas y además con propuestas de actividades en el futuro, según los planes estratégicos que el Poder Judicial pueda tener en los siguientes años, sino que además información para los jueces, para que ellos puedan evaluar estos proyectos de pronunciamientos que, evaluadas por el juez, finalmente, como quien alcanza un proyecto de sentencia por el auxiliar o por el asistente, puedan ser perfeccionados ya al caso concreto en virtud de la experiencia misma que tiene el juez, a su experiencia de vida, a su conocimiento directo con los conflictos producto de su desarrollo como juez, pueda finalmente decidir si el sentido del pronunciamiento va a ser uno u otro, va a ser el que le trae el aplicativo o el que él considera, según el caso concreto, el que corresponde. No tenemos en el Perú aún una interacción informática entre el Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Estamos en ese camino. Hace poco me enteré que había un proyecto de ley que obliga a la Fiscalía a presentar de manera virtual todas sus actividades investigatorias para cuando el juez lo requiera y que no sea de manera física. Y de esta manera obligar, digamos, a una tramitación fluida entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Actualmente tenemos muchos procesos judiciales que se tramitan en papel debido a que no hay una digitalización o no hay una informatización o no se ha pasado al escenario digital esta tramitación de los procesos investigatorios en el área penal. Pero creo que sí hay, por supuesto, esta
intención de que estas instituciones, Ministerio Público, Poder Judicial, puedan interactuar y poder tener, por ejemplo, un mismo número de expediente o un mismo número de tramitación desde que se inicia en la policía, fiscalía, Poder Judicial y en todas las instancias del Poder Judicial, de tal manera que el interesado no tenga que estar confundido porque cada que pasa de una entidad a otra, su investigación o su proceso, o de instancia a otra, los números cambian y eso en lugar de ayudar, más bien causa confusión al litigante. Un número único es uno de los elementos que también podrían facilitar al justiciable para hacer el seguimiento a su proceso. Pero eso solo se lograría en una integración del sistema de justicia con una plataforma única en el área penal. Hay en el área civil, sí, el proyecto que acabo de comentar para renovar esta plataforma y poder tener una base de datos, un repositorio de datos, en la que no solamente sean datos, sino también argumentos, lo que se recoja, y puedan ser trabajados con estas plataformas o aplicativos de inteligencia artificial para beneficio de la labor de los jueces y para facilitar la labor de los órganos de gestión del Poder Judicial. Hay mucho por hacer, hay mucho aún, estamos recién empezando en tecnología. No se sabe si es que en algún momento será la máquina quien decida los conflictos. Creo que por ahora eso no lo veo muy cerca, pero no sería raro que en algún momento determinados conflictos, de hecho que algunos de estos conflictos que son no contenciosos o no tienen contradicción mayor, en algunos países están ya tomando decisiones por esa vía. Pero en los temas un poco más complejos, creo que aún faltaría mucho para llegar a ese nivel. Pero como bien dice usted, don Sergio, finalmente será el hombre, juez o el gestor que conduce las instituciones quien decidirá lo más conveniente para el Poder Judicial o para el sistema de justicia en cada caso en concreto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lama, por su intervención. Eh, Vamos a continuar con el doctor Miguel Ángel Faye Rosado para que también de la misma manera participe respecto al tema explicado por el doctor Muñoz. Hace unos años en un evento en Montevideo, este, se hablaba de una nueva oficina judicial. Los españoles hablaban de crear una nueva oficina judicial. Lamentablemente llegó la crisis y ni siquiera ellos pudieron implementarla. El tema era muy interesante en la medida en que se pensaba en empezar de cero, ¿no? El problema es, creo que está en la cabeza de cada magistrado, de cada fiscal, de cada policía. Nos hemos acostumbrado bajo un modelo que Thomas Kuhn dice que es el famoso paradigma, ¿no es cierto? Probablemente nosotros hemos nacido en el paradigma ni siquiera del ordenador, sino el paradigma de las viejas máquinas de escribir y el papel. Un magistrado argentino decía que cuando él comenzó a notificar las resoluciones a través del correo electrónico, todo el mundo comenzó primero, quien recibe una sentencia que está esperando durante varios días y la recibe y es favorable, lo primero que hacía es esperar desde las 7 de la mañana con su sentencia de impresa y decirlo si eso era verdad. Y si se lo iban a notificar, le dijeron que sí, ¿no? Entonces, dentro de sus mismos compañeros y trabajadores, porque era un tribunal, les decía, se incomodaban y decía, bueno, pero yo me voy más temprano porque termino más temprano, le decía. Incluso decía él que con los amanuenses, con los especialistas, los secretarios, ellos decían, pero yo tengo un papel carbón que puede sacar varias copias. Sí, pero las que saca esta computadora son originales. Pero puedo borrar con mi liquid paper. Sí, pero acá no borras en la pantalla y no hay problema, ¿no? Incluso cuando recién empezó la reforma procesal penal acá en Perú, el primer problema fue si las resoluciones que se emitían vía notificación electrónica eran escritas.
y tuvo que definir el Tribunal Constitucional un habeas corpus porque alguien con prisión preventiva apeló porque no había sido notificado con una resolución escrita. Que se olvidó decir que la escritura no solamente es de soporte de papel, sino puede ser en, en la misma computadora, en el mismo ordenador. Y han habido en América dos proyectos grandes, si no me equivoco. El Prometea, que empieza en la Universidad de Buenos Aires, y que una vez le invitamos a un evento sobre expediente digital, no recuerdo el nombre. Él decía que el tema era que tenía muchos amparos porque Argentina permitía que hayan amparos de vivienda, para los perros han otro día, que hayan amparos de vivienda y que, por ejemplo, a partir de los 18 años, el argentino podía pedirle una vivienda al Estado. Y si el Estado se negaba, le seguía un amparo de vivienda. Bueno, pero también pedía pedirle una viuda que se había quedado en orfandad con sus hijos y todo el que podía, porque la Constitución argentina decía que podían darle, necesitaban darle vivienda. Claro, nosotros hemos decidido, esos derechos son progresivos y por lo tanto en Argentina no, pero había que rechazarlos y había que sacar miles y capaz millones de resoluciones. Y Prometea hizo que se puedan resolver esos casos sin necesidad de que cada fuera, solamente se integraban los datos y al final, obviamente, la mano del hombre revisaba esas sentencias y se pasaba a suscribir. Fue una de las primeras producciones en masa de las resoluciones bajo este esquema, ¿no? En el Tribunal Constitucional colombiano también se tenía ejemplo, pero hace poco Orión Vargas, un profesor con quien trabajamos amistad y paseó virtualmente casi por todas las partes de, de Perú, él desarrolló un programa que se llama Juez Inteligente, que era ingresar ciertos datos al algoritmo y decía si podía condenar o absolver, declarar infundada o fundada una demanda civil. También tenía un proyecto que se llamaba eh, Fiscal Inteligente. Yo creo que en toda Latinoamérica hay una serie de esfuerzos porque ya se recupere lo que decían en esa época los profesores españoles en esta reunión en esta reunión en Montevideo, que era los magistrados, los fiscales, deciden tener y hacer efectivo el derecho a la familia. Decía, un magistrado trabaja 18 horas y con el derecho a la familia tendría que regresar a casa después de las 8 horas. El mismo experto en futurólogo decía que en el 2021 el trabajo o las personas regresaban a trabajar en su casa a través de los ordenadores. ¿Y quién nos dijo que la pandemia nos obligó a hacerlo, no? Hace mucho tiempo los jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos ya lo hacían. Ellos no tienen límite de edad, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay una gran voluntad de algunos, pero que hay también lo que dice Thomas Kuhn, ¿no? El paradigma de cómo empezamos e ingresamos al Poder Judicial. Yo en la época que yo ingresé hace muchos años, recuerdo que el magistrado con quien yo trabajaba hacía sus resoluciones a mano y las firmaba y había que tipearlas y sacar varias copias con papel carbón para poder notificar. Y porque él estaba acostumbrado así con una excelente caligrafía, ¿no? Pero hoy día las mismas circunstancias y la pandemia en esos momentos nos obligó. Habíamos conversado con el doctor Lama y recuerdo hicimos dos eventos porque el despacho del doctor Lama era un despacho comercial cuando todavía era juez superior y ellos habían avanzado con la ayuda del Banco Mundial, si no me equivoco, o USAID, informatizar su sala. Sin embargo, todavía esta es una historia que todavía está pendiente de terminar. Es una historia que tenemos que seguir trabajando en mejorar,
Por ejemplo, no se preocupen, esto está saliendo en Facebook, pero nuestro encargado de redes va a cortar esto y lo va a editar y lo va a cargar con un video sin las famosas intro, intrusión que ha habido hace poco, ¿no es cierto? Pero creo que está en decidir si nosotros queremos el cambio. Yo me acuerdo que en un evento sobre la oralidad en el sistema de justicia civil, empezaba una disertación diciendo que la palabra clave es atreverse. Y atreverse, pensar que esto nos va a dar más tiempo para estar en nuestros hogares, ¿no? Antes había que estar sentado revisando el expediente o la carpeta fiscal, como le llamamos en Perú. Ahora lo que hacemos es pedir, nos comenzaron a cobrar las copias, ahora ya nos dan las copias y podemos estar sentados. Particularmente, todo, ya el papel lo hemos eliminado de nuestro despacho de abogados y tenemos todo cargado en un drive que le hemos comprado y le aumentamos según la necesidad. Pero todavía falta mucho más, falta índices de expedientes, falta índices de audiencia, de las audiencias. Yo he estado varias veces en Santiago, viendo cómo los hermanos chilenos han avanzado en poder avanzar, perdón, han avanzado en poder señalar audiencias ya con fórmulas de tal forma que no se lleguen a paralizar, ¿no es cierto? Entonces creo que escucharlo a usted, don Sergio, ha sido pensar que qué es lo que nos está faltando y qué podemos avanzar en Perú y seguramente en toda la América Morena. Yo creo que hay muchas buenas intenciones que faltan unirse. Decía un motivador de la calidad total que no es que los malos sean más que los buenos, sino que los malos hacen bulla, decían, hacen mucha bulla. Y que cuando sale una nueva hoja en un retoño, no hace bulla, sin embargo siguen saliendo los retoños. Yo auguro que persistamos en esto, todos los que creemos en esto. Hubo un gran presidente de la Red Latinoamericana de Jueces y se atrevió a crear un capítulo de justicia latinoamericana, la de justicia, ¿no? Luis Paulino, presidente de Costa Rica, ¿no? Que yo cuando conocí me quedé asombrado, es un país tan pequeño, cómo había podido desarrollar tanto. Yo lo dejo ahí, como en el comentario, seguro don Sergio nos comentará mucho más de lo que hemos conversado hoy día y con toda la autoridad del mundo. El tema fundamental es que ante la innovación, la transparencia, todo lo que está relacionado con los poderes judiciales, debemos abrirle el paso. Y como señalan ustedes, el cambio nace desde cada uno y lo transmite a la institución. Si no somos capaces nosotros mismos de hacernos un examen para los efectos de incorporar eh, la tecnología, difícilmente la vamos a poder transmitir a las distintas instituciones en que trabajamos. Yo creo que es una realidad el que podamos desarrollar las labores dentro de la judicatura y fuera de ella de la manera más automatizada posible. Ya hay muchas empresas en los distintos países que están desarrollando eh, lo que se les llama las empresas de manera eh, justicia tecnológica o legal tech, en las cuales ya hay prestadores de servicios para confeccionar escritos, demandas, en que ya no tiene que esperar que una demanda se redacte en un mes, sino que ellos se la redactan en media hora y se demoran en los sistemas 5 minutos para los efectos de que usted la revise y ellos se nutran de eso para prestar el servicio a los abogados. También sabemos que para confeccionar un paper, todos los especialistas parten de la base de lo que les entrega la inteligencia artificial y ellos continúan después con sus aportes específicos en relación al tema, porque
de lo que se trata no es que escriban lo básico que entregan los sistemas, sino que profundicen un poco más allá de lo que estos mismos proporcionan, porque ya cualquier persona puede hacer la pregunta a los sistemas de inteligencia artificial y le van a entregar una aproximación, no voy a decir de las estupendas, pero sí las básicas que corresponden. Entonces ya no es posible seguir ignorando lo anterior y empezar a escribir lo básico que nos entregan estos sistemas de inteligencia artificial. El desafío es que cada vez tenemos que ir profundizando en nuestros conocimientos y ir adecuándonos a estas circunstancias que mientras más nos demoremos, eh, otros van a dar los pasos más decididos. Eh, Les cuento un poco la experiencia del Poder Judicial chileno hasta que yo dejé en octubre del año pasado esto. Nosotros íbamos muy en la delantera con el desarrollo, pero se produjo un estancamiento que ya diferentes países nos, nos han pasado, especialmente se decía el caso de Brasil, que con todos los recursos no ha tenido ningún problema en desarrollar lo que es la inteligencia artificial y ellos ya la incorporan en lo que es la dictación en la ayuda a dictar sentencias. La sentencia siempre la dictan los magistrados. Y por medio de la informática, por medio de la inteligencia artificial y la automatización, podemos llegar a ofrecer un servicio más pronto, más oportuno, de mejor calidad y que responda a los tiempos que actualmente está viviendo la sociedad en todos los países. Muchas gracias por la invitación y siempre dispuesto a conversar estos temas que son en beneficio de la ciudadanía, más que de las instituciones, es la ciudadanía la que se ve favorecida tanto en el lado de las instituciones como al lado fuera de las mismas. Muchas gracias.